Buenos días hermanos, buenos días, ¿cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios por este día, ¿verdad? Damos gracias por la misericordia renovada de nuestro Dios, nuevamente nos tiene aquí con vida, nos tiene pues con salud, aquí los que estamos presentes, los que nos escuchan, los que están allá en casa conectados, les saludamos, les extendemos pues, un cordial saludo y que pedimos que el Señor les bendiga ahí donde se encuentren, que los que están apartados por cuestiones de la enfermedad, pues que el Señor les siga fortaleciendo hasta donde estén, que les siga aumentando su fe y que les siga dando esa necesidad de seguirlo buscando, ¿verdad? Gracias a Dios por este momento. Vamos a continuar con la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Queremos escuchar qué nos tiene preparado el Señor. Vamos a continuar con la serie que llevamos a cabo, serie Cartas desde la prisión. Ya vamos en el capítulo 4, hoy lo terminamos. Hoy terminamos el capítulo 4. Esta prédica tiene por título No contristes al Espíritu Santo. No contristes al Espíritu Santo. Y así es que les pido que abran su Biblia, por favor, Efesios 4, versículo 30 al 32, por favor. ¿Estamos? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Claro que no todos los temas son bien importantes, pero hoy en particular quiero que pongan mucha atención porque esto es algo que es necesario en nuestras vidas y más en nuestra vida cristiana. Es algo que se tiene que ver, entender desde un punto de vista como siempre espiritual, como el Señor nos habla, para tener un entendimiento de por qué a veces me siento triste, por qué a veces me siento solo, por qué actúo de esa manera, por qué digo lo que digo, por qué tengo celos, por qué tengo enojo, por qué pierdo el control, por qué esto. Pues hoy vamos a ver muchas preguntas se van a contestar como estas. Y es que lo que Pablo está diciéndonos ya aquí a partir del versículo 30, ya para cerrar este capítulo, pues, ¿se acuerdan cómo iniciamos? Es un capítulo ya práctico, ¿se acuerdan? Ya lo hemos dicho, ahorita lo vamos a mencionar, pero esto, ya lo que nos está diciendo aquí Pablo, lo que el Espíritu Santo le da a Pablo para que le dé a la iglesia, a nosotros y a los de Éfeso, pues es algo muy importante porque el cristiano tiene, y es un gran regalo de Dios, que es su Espíritu Santo. Entonces, ponga mucha atención porque esta frase inicial, hermanos, que Pablo apunta directamente al corazón de todo el problema. Y es que es no entristecer al Espíritu Santo. La clave de todo comportamiento humano descansa en la relación con Dios. ¿Escucharon? No en su relación con sus semejantes. El efecto viene después de la causa. La clave está en nuestra relación con Dios y en cuya presencia debemos vivir. Todos nosotros, seamos cristianos o no, estamos directamente involucrados en los problemas de las relaciones humanas. Miren, este capítulo 4 habla acerca precisamente de la unidad en el Espíritu, lo vamos a ver, habla en los primeros versículos. Pablo está hablando acerca de la iglesia y cómo es que tenemos que tener esa unidad en el Espíritu. Y esa unidad en el Espíritu, pues es la relación que tú tengas con tu hermano, con el de junto. Pero como bien lo explicamos hace 8 días, no tan solo es en la iglesia, sino afuera de la iglesia. Por lo tanto, tenemos dificultades llevándonos bien con la gente. Hay personas que nos irritan, aquellos que no podemos soportar, aquellas cuyas personalidades chocan con la nuestra. Hay aquellos que continuamente están saboteando nuestros planes por medio de sus acciones desconsideradas y reaccionamos a ellos. Todo el mundo lo hace. El mundo está pensando mucho hoy en día sobre cómo tratar a lo que le llaman las relaciones interpersonales. Están intentando lo mejor que pueden con toda sabiduría que ellos pueden encontrar en conseguir que la gente se sienta bien y hablen para aclarar los problemas e intentar entenderse mutuamente y así crear un ambiente de entendimiento y simpatía.
Pero las Escrituras, la palabra de Dios va más allá, siempre va directo al corazón del asunto. Y el sitio para comenzar a resolver los problemas en las relaciones humanas no es con ellos directamente, sino es la relación con Dios que tengamos con Él. Esta es una enseñanza que va dirigida al pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo va a entender y va a asumir su papel y lo que tiene que corregir lo hará. Esa es la oración por la que hemos hecho y que vamos a hacer, porque necesitamos entender que solamente nuestra relación vertical, si está bien, nuestra relación horizontal, lo mismo será. Amén. Cierren sus ojos, vamos a pedirle a Dios la dirección. Señor, mi Dios, Padre, gracias por todo, Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu a poder entender, comprender y hacer lo que tenemos que hacer. Danos esa palabra sencilla hoy, Señor, lo que tú has preparado para tu pueblo, Padre. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así es que, hermanos, nuestra relación con Dios va a ser el reflejo de nuestra relación con los demás. Siempre. ¿Cómo estás tú con Dios? Es cómo estás tú con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu familia, con tu esposo, con tus hermanos en la iglesia. Es cómo estás tú con Dios, porque sería de una forma religiosa el decir que tú estás bien, que tengas problemas con tu casa, por ejemplo. ¿Cierto? Sería algo totalmente contrastante. No puede ser. No puede ser que tú estés con el bien, con esa esencia de amor, con todo eso que el Señor te ha enseñado a perdonar, a ser misericordioso, y que tú no lo tengas con los demás. Por eso es que esto es importante, hermanos. Así es que comencemos con este problema que es vertical con Dios, y el problema inicia, como Pablo bien lo menciona, y es una instrucción directa hacia el pueblo de Dios: no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde debemos de comenzar a escudriñar, a poder entender por qué Pablo nos da tal instrucción tan grande. ¿Por qué? La palabra entristecer aquí es una palabra que está relacionada con el amor. Escuchen. Porque es imposible entristecer a alguien que no te quiere. Así de sencillo. Tú puedes ser entristecido por alguien que amas, por sus acciones hacia ti, hacia los demás, y te entristece su forma de actuar o su forma de hablar en lo que hacen. Te entristece porque los amas. Si no los amaras, si fueran alguien que no conoces y te hace algo a ti, pues lejos de entristecerte, te airas, te enojas, ¿cierto? Pero lo que podemos ver aquí de inmediato es que el Espíritu Santo nos ama, y es el amor de Dios. Si alguien que no te quiere es ofendido, pues lo que haces es que no está entristecido, sino enfadado. Y aquí nos deja algo muy rápido para ir entendiendo esto. La aflicción es siempre una indicación de la presencia del amor. Un pastor sufre mucho cuando verdaderamente ama al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se rebela y se sufre precisamente por el amor en Cristo que Cristo ha hecho primeramente en uno, y por lo tanto es el reflejo hacia allá. Y cuando hay situaciones como estas, pues claro que oprimen, hay un entristecimiento en uno, vaya, ¿sí? Por lo tanto, esta palabra revela que Dios nos ama. El Espíritu Santo está en nosotros como cristianos para poder ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, para enseñarnos cómo vivir. Pero las actividades que nosotros llevamos a cabo muchas veces a Él le afligen, le lastiman, y por lo tanto dañan su amor. Hoy vamos a tratar de contestar algunas preguntas como las que hicimos al inicio, pero nos vamos a enfocar en 3 preguntas que yo puedo ver y que me venía al momento del estudio, porque ¿cómo es que al contristar al Espíritu Santo vienen 3 preguntas, y qué es lo que vamos a tratar de contestar? ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Y así lo vamos a ir desarrollando. ¿Cómo puedo entristecer al Espíritu Santo? O sea, contristar, ¿qué es entristecer? Y la tercera pregunta es: ¿cómo puedo evitar que el Espíritu Santo se entristezca? Es algo bien importante, ¿eh? Y ponga mucha atención, porque
ahorita se van a dar cuenta que mucho de lo que les decía que se siente, que padece un cristiano, es por esto, es por una consecuencia. Este tema es vital, importante en nuestra vida cristiana. Recordemos que Pablo le está hablando a una iglesia, la iglesia de Éfeso, pero a nosotros también. A ellos les da de forma imperativa como a nosotros: no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Así es que nosotros tomemos esta instrucción, hermanos, ¿les parece? Y vamos a continuar para ver por qué y desarrollar qué es contristar al Espíritu Santo. Pero quiero hacer, antes de iniciar, pues necesito hacerlo prudente y lo sabio, porque antes de desmenuzar lo que tenemos que desmenuzar de estos 3 versículos, pues necesito entender el contexto de esto. Porque gente que nos vea, personas que nos vean, hermanos que nos vean después, si no han seguido la serie, pues no podemos hacer de un versículo toda una predicación, una doctrina. Tenemos que decir el contexto para cumplir, para entender, para poder hacer un buen estudio acorde a la palabra de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Y es que a partir de este capítulo 4, como les decía, se distingue una división importante en la carta de los Efesios, y ya lo hemos mencionado en casi todas las prédicas, y no es que me canse de mencionarlo, es que es algo que nos dio mucha luz para poder entender esto. El capítulo 1, 2 y 3 sabemos que son preeminentemente doctrina de Dios hacia su pueblo a través de Pablo, y que nosotros hicimos la analogía como la puerta angosta, ¿se acuerdan? Porque es por donde vamos, donde entra el cristiano una vez que escucha el mensaje de salvación y responde a ese mensaje. Pues lo que yo estaba muerto y respondo y paso por esa puerta hacia la presencia de Dios, hacia la santidad posicional que Él nos otorga en ese momento por nuestro arrepentimiento genuino y la aceptación de Él de eso, porque Él conoce el corazón. Pero después los capítulos 4 al 6 ya sabemos que son eminentemente prácticos, y es lo que hemos llamado también de una forma de analogía el camino angosto. Ya pasamos por la puerta, ahora nos toca caminar, y ese camino angosto es difícil, es pesado, es peligroso, ya lo estamos viendo, y se necesita valentía, se necesita fe. Así es que empezamos a ver que en el capítulo 4 cómo es que debemos de andar. Pablo decía que anden dignamente conforme a la vocación que fuimos llamados. ¿Se acuerdan? Eso fue desde la explicación de la primera prédica del capítulo 4. Y lo que deja ver Pablo es que la conducta que se espera de un hijo de Dios sea congruente conforme a los privilegios que tiene el Hijo de Dios y que hemos recibido en Cristo Jesús. Por lo tanto, no solo se trata de un sentido de estar bien con Dios, como les decía, y mal con los demás. No puede ser. Eso choca, eso es algo incongruente. No puedo estar bien con Él y mal con los demás. Simplemente tú te das cuenta, cuando alguien no está bien con Dios, le va mal en todo. En todo. Porque así es. Dios es nuestra luz, es nuestro todo. Es nuestra parte donde nos sana de esas aflicciones, donde nuestras cargas son depositadas, donde nuestra desesperanza se vuelve en esperanza, donde eso que te preocupa, pues tú lo dices: Señor, en tus manos está y confío en ti y tu voluntad la acepto, ¿cierto? Pero aquel que está mal en una relación, pues se desespera. Anda todo ajetreado, anda todo mal, tiene una relación mal con los demás, y pues hay un reflejo de que hay algo mal, y que es la relación con Dios. Por eso Pablo en el versículo 2 de este capítulo 4 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante ver el contexto. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, sé pronto a guardar la paz, sé pronto, no caigas. No cedas, no le des terreno a Satanás. Él lo va a tomar inmediatamente. Si en tu corazón, si te ofendieron y tú tienes rencor, odio, Satanás va a aprovechar esa ventana, se va a meter y va a destrozar ese testimonio de la verdad. Hermanos, eso es lo que decíamos al inicio: dependiendo de nuestra relación con Dios, de eso depende nuestra relación con los demás.
Y esa es la unidad del Espíritu. Y esa unidad implica, escuchen, no tener al Espíritu Santo entristecido. Esto no es otra cosa más que una santidad progresiva, lo que estamos viendo ya en nuestras vidas, y que se refleja en la comunión de unos con otros. Ya sabemos que ser santos no significa estar en un templo con una sotana hasta el suelo, con cadenas, y no. Ser santo es estar apartado del pecado, y es estar soportándonos los unos a los otros con paciencia y mansedumbre. Y es a partir del versículo 25, que ya lo estudiamos, cuando se empiezan a dar unas directrices particulares y específicas para vivir en santidad en nuestras relaciones. ¿Cuáles eran? Pues dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desde ahí empezamos a ver que los frutos estos del Espíritu es para un cristiano, porque hablar verdad, solamente un hijo de Dios. Ya lo vimos hace 8 días. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está lo que les digo, la ventana al diablo. ¿Se dan cuenta? Dice, ahorita lo vamos a hablar un poco más. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que le es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y viene el versículo que estamos leyendo: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Vienen instrucciones directas: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, eso vamos a ver hoy, estos 3 versículos. Pero saben, como se los decía, es para el pueblo de Dios, para los que nos decimos hijos de Dios, los que hemos sido sellados por el Espíritu, porque esto lo vamos a tener que entender, aplicar. Y si por algún motivo el Espíritu Santo hoy lo tienes entristecido, te vas a dar cuenta. Y te vas a dar cuenta por qué es que padeces lo que padeces, por qué actúas como actúas, por qué eres como eres. Así es que, hermanos, nosotros pensamos que esto que dice Pablo le está diciendo al mundo, pues no robes, no te aires, no maldigas, no digas mentiras. No, le está diciendo al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. ¿Por qué será, hermanos? Porque necesitamos ser instruidos. Ya pasamos la puerta, pero ahora necesitamos ir caminando en ese camino angosto, quitándonos estas cargas. Sabemos que no es por obras, vuelvo a repetir y lo voy a seguir diciendo, no es por obras, pero si no me esfuerzo en lo que el Señor quiere, esta instrucción, como tú se la das a un hijo y le dices, no juegues de tales a tales horas, pues lo que esperas es que obedezca, ¿cierto? Pero viene una desobediencia, entonces te entristece. Es lo mismo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Bueno, pues si lo entristecemos, hoy veremos sus consecuencias por no vivir conforme a su palabra. Él es el que mantiene la unidad, porque Él es el que nos ayuda a mantener el carácter propicio para mantener esa unidad. De manera que este versículo que estamos considerando hoy habla de la comunión con los creyentes, pero también es muy importante para nuestra vida cristiana y nuestra relación con los demás, con los no creyentes. Por lo que entristecer al Espíritu Santo tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y desde luego en nuestra relación de unos con otros. Así que con esto y con base en lo que ya vimos, vamos a desglosar qué es entristecer al Espíritu Santo. Vamos a que el Señor nos ayude con su Santo Espíritu, porque lo primero que vemos del texto y por sentido común deducimos que solamente se entristece a una persona. ¿Estamos de acuerdo? Porque no se entristece a una esencia, a un poder, no se entristece a una persona. Por lo tanto, estamos viendo a la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es? Por lo tanto, es una persona. ¿Se dan cuenta? Tengan en su mente que nosotros fuimos hechos a imagen y ¿qué? Y semejanza de Dios.
ahorita más adelante vamos a explicar esto de entristecimiento del espíritu, cómo es que sucede en él. Y esto lo sabemos, pues lo leemos y nos parece obvio, pero realmente se han puesto ustedes a pensar o meditan, ¿será que lo que hago entristece al espíritu? ¿Alguna vez lo has pensado? Pues gloria a Dios por los que dicen que sí. Pero es que esto es vital, hermanos. Esto es vital en nuestra vida cristiana, y en nuestra vida aquí en esta tierra. Por eso el Señor nos los dejó. Por eso nuestro maestro decía, les conviene que me vaya, les conviene que me vaya. Él sabía que Dios viviría en nosotros a través de su Espíritu y nos iba a ayudar en todo momento. Pero si somos sinceros, hay que ver que si realmente nosotros cada día tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que hago, si es de agrado de Dios o no es de su agrado. Porque puede ser que vivas sin importancia alguna de todo lo que haces, sabiendo que Dios lo está viendo y que te ha depositado a su Santo Espíritu, y que el Espíritu Santo tiene dos funciones que yo veo básicas ahorita. Ahora sí les voy a llamar. La primera es la santidad, porque es Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué es la santidad? Apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Pero la segunda que el mismo Jesús nos los dijo es la consolación. Y a lo mejor ahorita en este momento tú que me escuchas, o ustedes que me ven aquí, a lo mejor hace mucho que ya ni escuchas al Espíritu, por consecuencia de tus hechos, de tus actos, de tus pensamientos, de lo que ves, de tus deseos. Y hermanos, podemos provocar dolor, tristeza a la tercera persona de la Trinidad. Y esto es algo hermoso. Tomo una frase de Charles Spurgeon que dice, fíjense, aunque la palabra contristado es una palabra dolorosa, hay miel en la roca, dice, pues es un agradable e inexpresable pensamiento que el que reina en el cielo y la tierra y es el creador de todas las cosas y el infinito y por siempre bondadoso Dios, es condescendiente de entrar en las relaciones tan infinitas con su pueblo que su mente divina puede ser afectada por sus acciones. Qué maravilla se puede decir de que la deidad se contrista por las fallas de seres tan insignificantes. Y eso es amor. Hermanos, es importante lo que voy a mencionar porque algo que tenemos que tener en cuenta, y esto es lo que yo les decía, que Dios no es como nosotros somos hechos a semejanza de Él. Y nuestras emociones, por lo regular, y se los digo en general, no las sujetamos, perdemos de control las emociones. Cuando te entristeces, te sigues ahí, te hundes en el entristecimiento, llega la amargura, llega el dolor, la aflicción, y es que, yo sufro, yo soy, y yo padezco, y ahí te quedas. Pero Dios no es así, Dios no va a perder su santidad. Dios, escuchen hermanos, Dios es perfecto. Se entristece y nos da una palabra de entristecer para que tengamos en cuenta qué es lo que siente. O sea, se rebaja a nuestro nivel y nos da un lenguaje escrito en su palabra para el entendimiento de unos simples seres humanos. ¿Me estoy explicando, verdad? Por eso es que nos los da así. Dios nos explica muchas cosas en un lenguaje para que nosotros podamos entender, pero no debemos delimitar a Dios como las imperfecciones y limitaciones que esas solamente nos pertenecen a nosotros por nuestra naturaleza caída. Él es santo, 3 veces santo. Él no está sujeto a ninguna emoción pecaminosa. Él no, Él es perfecto. Pero nos da esta parte de entristecimiento de Él para poder entender lo que sucede, más o menos comprender. Es difícil, yo lo sé, porque ¿cómo puedes explicar, por ejemplo, el amor de Dios que Él tiene con nosotros cuando somos tan pecadores, cuando fallamos tanto? ¿Cómo es que nos puede seguir amando de tal manera? ¿Cómo? Pues es lo mismo con el entristecimiento y sus emociones. ¿Cómo puede decir que se aira, pero no peca? ¿Sí me explico, verdad?
¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Pues solamente es Dios, hermanos. Es nuestro Dios el que nos creó y el que nos está dando más a conocerlo hoy. Por eso, si ustedes han visto en la Biblia, en la palabra de Dios, hemos visto frases de Dios que Él mismo nos hace ver y denota sus emociones. Pero es importante tocar esto para que no perdamos de vista. Ay, entonces ya ves cómo hasta Dios se entristece. Por eso yo me entristezco. No, hermanos. Sí, es normal. Por ejemplo, pues unos esposos se ofenden, pues se entristecen. Pero tienes que salir de ahí, de esa emoción, porque si no estás abriendo la puerta a Satanás y vendrá más cosas ahí. Lo que tienes que hacer es cerrar esa puerta y luego. Por eso no dejes que Satanás tome control. Y Dios no es así. Por ejemplo, Génesis 6:6, solo apunten. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Fíjense cómo Dios nos está hablando en un lenguaje para que entendamos. Dios no tiene cuerpo, ¿cierto? ¿Cierto? Por lo tanto, no fue dolor físico. Pero Dios nos lo explica de una manera para que podamos entender. Jueces 10:16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Nuevamente vemos emociones de Dios. Dios tiene emociones, pero Dios las sujeta. Dios es perfecto. No pierde su santidad por las emociones. Sin embargo, nosotros, ¿qué tal cuando nosotros decimos la verdad, como decíamos hace 8 días? Cuando llegas y tienes, pues, que decirle al hermano, es que hermano, eso que estás haciendo está mal. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? Y todo el mundo, dime la verdad, pero cuando le dice la verdad, ay padre, se te vienen encima, ¿sí o no? Entonces, porque no, esa pues naturaleza pecaminosa que traemos nos hace perder el control, porque todavía seguimos teniendo ese vestido sucio. ¿Se acuerdan hace 8 días? Por eso nos los estamos aprendiendo ya a quitar los vestidos sucios. Pero ahora escuchen Isaías 63:10 y presten mucha atención porque este versículo tiene relación con lo que estamos viendo en Efesios 4:30. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió, escuchen, enemigo y él mismo peleó contra ellos. Escuchen esto, En otras versiones dice que contristaron al Espíritu, pero en Reina Valera dice, hicieron enojar a su Santo Espíritu, por cual se volvió enemigo y él mismo se peleó contra ellos. ¿Cuántas veces no hemos repetido o hemos dicho la frase, si Dios con nosotros, ¿qué dice? ¿Quién con nosotros? Pero si decimos, si Dios contra nosotros, ¿qué hubo? A ver, pues es lo que está diciendo aquí. Hicieron enojar al Espíritu Santo y él mismo se volvió su enemigo. ¿Cuándo sucede eso? Estamos en un periodo de gracia. Desde luego eso no quiere decir que ya la gracia de Dios sea quitada por este versículo. No, pero ¿cuándo sucede eso? Sucede, hermanos. Y por eso necesitamos comprender todo esto. El Espíritu Santo se sintió de tal manera con la rebeldía del pueblo de Israel que el Espíritu así decidió convertirse en su enemigo contra ese pueblo. Ahí está la versión, pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron. Ahí está la versión. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta todo esto. Para que quede más claro, nosotros necesitamos entender que esto para nosotros es incomprensible, el entristecimiento de él, pero nos deja ver más o menos las pinceladas, porque cuando tú te entristeces, sientes así aflicción, dolor, pero salte de esa emoción, salte, porque a veces no te das cuenta, pero el carácter te domina y dices, es que yo tengo un carácter fuerte. No, tienes un carácter débil, ya lo hemos dicho, porque el carácter te domina y no puedes dejar que el Espíritu de Dios se muestre en tu rostro, en tu actuar, en tu responder, en tu ser. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? Paz, mansedumbre, amor, benignidad y todo eso. Pero no te das cuenta que tus respuestas, tu carácter, tu lenguaje corporal habla todo lo contrario a eso. Amén.
Pues bueno, vayan apuntando, hermanos, ustedes vayan haciendo su checklist. ¿Qué necesito? Esto sí, esto no. Sí saben que es un checklist, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, nuestro conocimiento de Dios es limitado, pero Él nos deja saber aquí algo de lo que Él percibe en su corazón, de lo que Él experimenta ante el trato que le damos hacia Él. Y por eso le dice a Casa de Oración Villahermosa Sur: no contristes al Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo lo dice de esa manera enfática y de esa manera imperativa. Esto es maravilloso, hermanos, porque vemos el amor de Dios dejándonos ver en un lenguaje que conocemos para nuestro entendimiento cómo Él se siente por cosas que tú y yo hacemos o decimos y cosas que pueden afectar a la iglesia, a la congregación, y el Espíritu Santo se entristece. Estamos creciendo, hermanos, estamos madurando. Y esto es necesario irlo escuchando. Por eso nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo. Y esto es algo serio, es algo que no debemos tomar a la ligera. Porque ya lo explicamos lo que sucede si el Espíritu se contrista. Dice un comentarista: es como si el Espíritu se arrinconara ahí en el corazón. Se va y ahí se queda, viéndote actuar de una manera que dice: ay, se va a meter en un problemón y le va a venir la vara de mi padre. Pero así somos, tercos. Así somos, como los hijos. ¿Por qué ocurre ese entristecimiento? Porque es una respuesta emocional al amor que Él tiene por su pueblo. Por eso decíamos que aunque la palabra contristado es dolorosa, hay miel ahí, porque podemos ver que nos ama. Pero eso no quiere decir que sea causa de abuso, o que digas: ay, es que Dios me ama porque se entristece. No, por Dios, no vayan a tener ese pensamiento. No, al contrario, es para reaccionar esto, ¿cierto? Él ama a su pueblo, y cuando el pueblo no corresponde a ese amor debidamente, pues Él se entristece. Y ahora entendemos qué es entristecerlo, ¿cierto? ¿Quién es el que se entristece? El Espíritu. Pero nuevamente, cuando tú afectas a alguien y ese alguien te ama, pues se entristece. Los amigos, por ejemplo, cuando tú tienes un verdadero amigo o amiga, pues si hay una situación de afectación, se entristece uno, se duele el corazón, ¿cierto? Y esperas el momento para la restauración, pero no hay que dejar mucho tiempo, porque si no, Satanás es muy hábil, ocupa todo. Y hoy las redes sociales, es su mayor arma. Por ahí te va el ataque, y ahí te va esto, y tú, y ahí van. ¿Cierto o no? Pero los pensamientos del hombre siempre van en contra de los de Dios. No, yo tengo que ser así porque Él me hizo esto, y Él que se cree esto, y es que esto y el otro. Pues así es el hombre, pero Dios no. Dios nos sigue amando. Sucede lo mismo con nosotros. Cuando tú le das una instrucción a tus hijos, tú deseas que ese hijo atienda de inmediato lo que tú has dicho, o confías en él que lo va a hacer, pero no lo hace. ¿Y qué sucede? ¿Cierto o no te entristece? ¿Sí o no? Sí, es lo mismo con el Espíritu. Por eso nos los da a entender. Fíjense cómo dice Santiago 4:5, escuchen. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, cuando el Espíritu ve que le damos el amor al mundo, a sus filosofías, ¿no creen que Él nos cela? Y otra vez vemos una de sus emociones, pero sus emociones perfectas, santas. Él siente celo cuando tú estás deseando, codiciando todo lo que tú ves, cuando tú estás bombardeado por el mundo y tú deseas y anhelas y estás perdiendo el rumbo de la santidad, y tú dices: ay, y el Espíritu te está viendo y tú dices: no puede ser. Cuando estás escuchando música del mundo que no te edifica en nada, que no te edifica, escuchen por favor, seamos sabios. Música del mundo que no te edifica en nada, el Espíritu, ¿tú crees que va a estar gozoso bailando ahí con lo que tú estás escuchando? No,
Por eso les dije, esta enseñanza es para el pueblo de Dios. Porque los que no son del pueblo de Dios va a decir, ay, ¿cómo crees? Eso ya es exageración, eso es cuadratura, eso es legalismo, eso es... No, hermanos, no. Esto se trata de una progresión de santidad en el momento en que tú deseas escuchar lo que te edifica, lo que te recuerda a Dios, su obra, lo que hizo por ti, de dónde venías, quién eras, qué ha hecho. Eso verdaderamente te nutre, eso verdaderamente va directo al espíritu y tu relación con Él es buena. Y por lo tanto, si lo entristeces, quiere decir que Él se goza y que Él está contento cuando tú haces lo correcto. ¿Sí o no? Porque si dice no entristezcas, entonces lo contrario a entristecer, ¿qué es? Dígalo, estar alegre. ¿Y qué se necesitaría para que estuviera alegre? Pues hacer lo correcto, obedecer. Simple y sencillo, ¿sí o no? Pero recuerden, no es por obras. No es por obra. Ya hice esto, ya no digo nada, pastor, ya no digo groserías, ya no hago esto, ni siquiera, pero pues igual y a mí o a los hermanos los engañas, pero al espíritu no. Porque Él está directamente ahí, Él sabe lo que tú estás pensando en lo profundo. Por eso cuando Él ve que nuestro corazón se está yendo con algo que es desagradable a Él se entristece. Un comentarista dice, no solo su santidad es herida, su amor también es herido. ¿Escucharon? ¿No te duele lastimar a tu esposa o a tu esposo? ¿No te duele? ¿O a un hijo cuando eres demasiado duro con él? ¿Sí o no te duele? Díganlo, porque a lo mejor entonces que me regreso a Efesios 1, Y allá también en casa, espero que estén atentos, porque sí, duele, claro que duele, y hay algo que te dice, ve y habla con tu hijo y pídele perdón porque no era la forma en gritarle, en hablarle, o a tu esposa o a tu esposo, ¿sí o no? Pues eso es entristecer, hermanos. Pero ahora veamos cómo lo entristecemos. Dice, y es que es evidente que al leer la carta, este versículo, Pablo, es algo que él quería decirles, que ellos podrían causar esa tristeza, pero no solo basta con saber que él puede ser contristado, debemos saber cómo ocurre eso, ¿sí? Y Pablo menciona en el contexto una serie de acciones de las que ya estudiamos, pero vamos a verlo desde otro aspecto. Y lo vamos a ver, como les decía, de sus funciones básicas del Espíritu, por así decirlo, No es que quiera decir que esas son las únicas, sino lo que en este momento nos trae el Señor. ¿Cuál es? Pues la santidad y lo que les había dicho, la consolación. Pero ahorita lo vamos a ver. La tristeza del Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que tener todos los días en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso hoy esta enseñanza es tan importante, porque dependiendo de lo que tú tomes el día de hoy, es lo que vas a hacer mañana o al rato saliendo de aquí de la iglesia. Lo que tú vas a decir, expresarte, cómo vas a actuar. Hermanos, no se trata de venir a escuchar y ya, qué padre estuvo la prédica, qué bonita, qué edificante, Dios me habló, Dios hizo, pero ya cuando viene la hora de la hora, se te olvida. Y pobre espíritu, no tan solo está triste, está llorando ahí, no es cierto. Pero vaya, es de una forma de representar que muchas veces nosotros así somos, venimos a oír nada más. Y los que me están escuchando nada más oyen, pero no hacen. Todos así somos. Por eso hay que hacer. Y esto es bien importante, porque las funciones del Espíritu Santo, ya lo sabemos, son tremendas. Gracias a Él vamos a ver todo lo que Él hizo y ha hecho. Y es bien importante considerar esto, porque es la forma en que nosotros podemos ir valorando, meditando, reflexionando del gran poder que Dios nos ha dejado, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso, si nosotros creemos que no sucede nada, si nosotros pensamos que por mi actuar, que por mi forma de ser, de decir, escúchenme bien, porque esto es para el pueblo de Dios, por eso nosotros vivimos conforme a esto. Estas son nuestras normas de vida. Cuando sucede un problema en la casa, en la familia, nosotros recurrimos a esto, no a filosofías humanas, no a planes, ni qué es lo mejor que pueda suceder. Necesitamos recurrir a la palabra de Dios,
a la sabiduría para poder solucionar. Somos hijos de Dios, necesitamos la palabra de Dios. Pero si nosotros omitimos esto y no le damos la importancia que debe de tener, escuchen, vamos a Gálatas 6:16, por favor. ¿Quieres saber qué sucede si el Espíritu no está contigo? Pues fíjense. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, dice Pablo ahí en Gálatas, dice versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. ¿Escucharon? Porque los deseos de la carne, ¿qué es? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Por aquellos que nos escuchan y no saben cuáles son las obras de la carne por no tener al Espíritu Santo en su vida. Escuchen, esto es bien importante. Si tú nunca has recibido a Cristo y si estás escuchando esto por primera vez, quiero que sepas cuál estas acciones que tú haces son manifiestas propias de la carne. Quiere decir que el Espíritu Santo no está en ti. ¿Y cuáles son estas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. ¿Es importante el Espíritu Santo en tu vida? Mucho. Pero ahora vean el contraste. Versículo 22, no lo está diciendo el pastor, no lo está diciendo Sergio, lo está diciendo Dios, la Biblia. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las que son de Cristo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ya te das cuenta por qué te critican, por qué te juzgan, por qué se burla de ti tu familia? Ay, ya se volvió santo, ay, ya no toma, ay, ya no quiere esto, ay, ya no publica eso, ay, ya no, porque esas son obras de la carne. Porque ahora eres fruto del Espíritu, ahora eres hijo de Dios y lo que tienes que hacer es orar por ellos que se burlan para que los alcance la gracia y algún día digan, yo ahí estaba. Si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, versículo 25, andemos también por el Espíritu. Versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, ¿qué estamos viendo? Pues que las funciones del Espíritu, ¿se dan cuenta? Dense cuenta lo importante que es tener al Espíritu Santo no contristado. El Espíritu Santo no contristado es el único que te va a ayudar con el poder y el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, así dice Pablo en la carta de Efesios. Ese es el poder que tenemos para poder resistir ese día, las tentaciones. Fíjense cómo lo dice Romanos 8:13, que es casi lo mismo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y vivirás. O sea, y esto es bien importante, porque el versículo 14 nos da más luz, dice, para que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Espero que los que estén escuchando y que aún todavía no son guiados por el Espíritu les esté hablando, porque esa es otra de sus funciones, que te convenza de juicio y de pecado. Es el Señor el que te está hablando, es el Señor el que te está diciendo, si no estoy contigo, no eres mi hijo. Romanos 8:14. Por lo tanto, dice Pablo en 2 de Corintios 3:18, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué estamos viendo, hermanos? No me he desviado. Estamos viendo la función tan importante que es tener al Espíritu, por así decirlo, encendido en nuestra vida.
Por eso es que cuando tú ves que todo esto sucede al revés, o sea, es decir, que cuando el hermano se ofende, cuando el hermano se irrita, cuando el hermano dice, es que era para mí, es que esto y el otro y el otro y el otro, pues es que manifiestas obras son de la carne, pero cuando son del Espíritu dice, Señor, perdóname, ayúdame, necesito de ti. El corazón humilde es el que ama al Señor. Es al que ayuda, es al que transforma, es al que toma, es al que moldea, pero el corazón que se opone a sus pensamientos, el Señor no está. ¿Debemos cuidar nuestra relación con Dios, hermanos? ¿Debemos entristecer al Espíritu? Ahora podemos entender el contexto del versículo que estamos viendo, porque la obra que Él hace tiene que ver con no entristecerlo, pero eso es necesario ver, por eso es necesario ver sus funciones, ver lo que Él hace en nuestras vidas, porque Él hace todo esto por nosotros. Ahora estoy seguro que vamos a poner mucho más atención a todas las cosas que hacemos todos los días. Eso es lo que debemos de anhelar después de esta prédica, poner atención en mis emociones. Eso es lo esencial, hermanos. Esas emociones, ese carácter, esas contestaciones, todo lo que surge de la carne tiene que ser sujetada al Espíritu para que salga el fruto del Espíritu. Lo que esta prédica nos debe dejar, entre otras cosas, es que debemos de estar más conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es importante, hermanos, esto es muy importante. El Espíritu Santo pareciera que está obrando en santidad para nosotros y el hombre se empeña en resucitar al pecado. O sea, el Espíritu Santo se empeña y está trabajando en darle muerte al pecado, pero el hombre se empeña en resucitar al pecado. Y es una lucha, como dice Pablo en Romanos 7, ya lo explicamos alguna vez. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Y este cuerpo, esta carne me lleva a pecar, pero bendito sea Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto que se contrista. Y todo lo que Él está haciendo por nosotros, Él lo hace por amor. Y es una obra para nuestro beneficio. Una obra, escuchen, sin la cual no veremos a Dios. Eso dice Hebreos 12:14. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Que sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. ¿Escucharon los que están allá en casa? Sin santidad. Ay, ¿qué será santidad? Pues ya lo dijimos, apartarte del pecado. Ya leíste Gálatas 6:16 en adelante. Lee todas y dice Pablo, y cosas semejantes a estas. Y todo lo que estamos estudiando en Efesios 4, sin santidad. Hay que quitarnos todo eso. Hermanos, una vez más conocemos más de Dios. Esta carta nos está sirviendo mucho para conocerlo como Él quiere que lo conozcamos. Recuerdan esta frase, la hemos dicho mucho. Pero necesitamos escuchar, necesitamos ver, entender al Señor, verdaderamente tener en nuestro espíritu el cambiar, el ver, quitarnos todas esas malicias, todas esas inmundicias, todas esas lascivias. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando nadie? A lo mejor no necesitas ni entrar a internet o al celular o a eso. A lo mejor ves con ojos de deseo a los demás, a la gente que eso es contraria al sexo tuyo. Y es algo con lo que se lucha mucho, esa lascivia que el hombre, y cuando digo hombre es hombre y mujer, la trae. Es momento de que empieces a cambiar hoy y decir, Señor, perdóname. Tenemos al mejor huésped en nosotros. Y Dios nos dice que seamos buenos hospedadores. Eso le dice Pablo a Primera de Timoteo, Pablo en Primera de Timoteo 3:2, que seamos buenos hospedadores, pero realmente no somos buenos hospedadores, y menos con el Espíritu Santo. A veces en nosotros, hablando en personas, en cristianos, nos cuesta trabajo ser buenos hospedadores, recibir a familia, nos cuesta trabajo, no la evitamos, no, es que por no sacrificar tu tiempo para atender a los demás. Cuando el cristiano es atención, es servicio, es servir, es un gozo. Imagínate al huésped que tienes dentro de ti. ¿Te imaginas?
¿Tú nunca te has sentido incómodo cuando has ido a una casa de un familiar y llegas y sus costumbres son contrarias a las que tú tienes? Su lenguaje es totalmente como el que acabamos de mencionar en Gálatas 6. Todo lo que se hace y se escucha es contrario a todo esto. ¿Cómo te sientes como huésped? Y todavía no te atienden, ¿qué sientes como huésped? ¿Qué sientes? Te sientes medio raro, incómodo, y dices, ¿qué onda aquí? ¿Qué hago aquí? ¿No? O sea, pero si Dios te ha enviado para proclamar su palabra, pues ahí dice, lee Ezequiel 2 en adelante. Pero si tú fuiste y estás ahí, dices, no, pues así está el Espíritu cuando está de huésped contigo. Pues yo le estoy llevando hacia la santidad y está viendo cosas que no debe de ver. Yo le estoy diciendo, no pienses eso, y él está pensando eso y hacer negocios chuecos, truecos, y haciendo lo contrario. Yo le estoy diciendo, contéstale bien a tus papás, sé obediente, y totalmente desobediente. Yo le estoy diciendo, esto que te están predicando es para tu edificación, para crecer, y tú te lo tomas, es que él la trae contra mí, es que eso ya es personal, y es que esto... Uy. El Espíritu Santo se contrista, hermanos, y nosotros tenemos ese huésped que descuidamos, y cuando se descuida, abrimos la ventana a otro huésped, y ahí es cuando empieza la maquinación diabólica, y empieza por la mente, y nuestras emociones empiezan a perder totalmente el control, y nos lleva a hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Pero estando con el Espíritu nos vamos a sujetar, y esas pasiones las vamos a detener, y vamos a decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos. ¿Estamos entendiendo la importancia de no entristecer al Espíritu? Por eso, hermanos, necesitamos valorar ese gran poder que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo es un poder, sí lo sabemos, ¿verdad? El Espíritu Santo obra con poder para que la carne sea vencida. Pero se los decía hace rato, el ser humano se enfoca y se empeña en alimentar la carne. ¿Cómo te sientes cuando escuchas que has entristecido al Espíritu ahorita? ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes mal? Yo sí, cuando estuve escribiendo esto y estuve estudiando esto. Porque es Dios mismo, hermanos. Es una forma de ser malagradecidos con Dios. Por lo que Él hizo, Él ha hecho y Él hará, sabemos. Y eso sucede en nuestras vidas, somos malagradecidos. Y el actuar forma contraria a lo que Dios manda es ser malagradecido por lo que nos ha dado, que es su Santo Espíritu en nosotros. Así es que, hermanos, ese gran poder que Dios nos ha dejado es nuestro consolador también en la aflicción. Y por eso nuestro Señor Jesús, el Maestro, decía, les conviene que me vaya, porque van a tener problemas, van a pasar pruebas y van a estar afligidos y van a estar ahí, temerosos, pero el Consolador va a estar con ustedes y Él les va a dar la paz. Él los guiará hacia unos buenos pensamientos, hacia unos buenos caminos, hacia la mejor toma de decisión, porque es Dios mismo en nosotros, hermanos. Romanos 15:13, vean que dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Escucharon? Cuando lo que nos da gozo y esperanza es contrario a lo que el Espíritu provee, pues lo entristecemos. Por eso Él nos dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más nos puede dar el Dios? Nos ha dado la ayuda perfecta, completa, íntegra, para lo que necesitamos en nuestro andar, en nuestro vivir, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones humanas, en la iglesia, en todos lados es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que cuidar esa relación, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos de no entristecerlo. Muchas veces las personas se entristecen por cosas pequeñas, pero en el caso del Espíritu de Dios puede ser que nosotros estemos viendo como pequeñas cosas que realmente le causan tristeza al Espíritu Santo. Es que es una mentirita. No, es que, pues yo sé que, pero Dios, y le entristeces y abres ventanas para que llegue aquel
Hermanos, el pecado entristece a Dios y por lo tanto a nosotros también nos debería de entristecer. Tenemos que ir creciendo de tal manera que tenemos que aborrecer el pecado. Tenemos que quitarlo. ¿Sí? La manera en cómo lo entristecemos pues es que Él nos guía hacia un lado, pero nosotros queremos ir hacia el otro, a fuerza. Él te está llenando, te está inundando de Él, te está transformando, te está haciendo la revelación de su palabra, que es otra de sus funciones, la vamos a ver. Nos da una palabra que antes no entendíamos y tú dices, wow, qué tremendo, esto yo no lo había visto. Pues es el Espíritu y Él te está guiando hacia allá, pero no, nos empeñamos hacia el otro lado. Y esas son las situaciones de la carne. Por eso los frutos del Espíritu, tenemos que alimentar al Espíritu, hermanos. Nuestra correspondencia es amarlo y obedecerlo. Pero cuando nos descuidamos y caemos en horrendas cosas que Él aborrece, es profundamente ofendido y se entristece porque nos ama. ¿Y saben algo que sucede en Él? Es algo que Él mismo inspiró a Isaías a escribir. Estoy seguro que sucede porque Él lo inspiró, es Dios mismo. Fíjense cómo dice Isaías 5:4, dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Ustedes no creen que eso Él siente o ve cuando que la criatura que Él está ahí proveyendo santidad y todo eso, dice, pues yo espero que dé un buen fruto, y resulta que no da un buen fruto? Es lo mismo que le está diciendo ahí. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante ver todas estas funciones, hermano, porque la Biblia no solo nos dice que individualmente somos templo del Espíritu Santo, sino corporalmente, sino como iglesia somos templo del Espíritu Santo, y eso significa que nosotros debemos estar conscientes de su santa presencia aquí en la iglesia. Amén. Por eso en el capítulo 24, versículo 25 nos enseña, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ya lo vimos hace 8 días, el Hijo de Dios habla la verdad. Y tenemos eso ya ahora en mente para no entristecerlo, porque una mentira entristece. Dice, pero también contristamos al Espíritu Santo con nuestras pasiones, se los decía. Y dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis. Hermanos, lo vimos hace 8 días, pero el pecado es dejarse dominar por las emociones. Y cuando tú esas emociones no las frenas a tiempo, le dejas lugar ¿a quién? Al diablo. Nuestras emociones controladas son una bendición. ¿Escucharon? Pero si no son controladas, ¿qué serán? ¿Podemos sentirnos tristes? Sí, pero no te debes de quedar ahí. Debes de superar ese sentimiento. Es como, por ejemplo, el viento. El viento controlado es una bendición, pero un viento fuera de control, un huracán, claro que no. Como el agua, la acabamos de pasar. La lluvia es bendición cuando es controlada, cuando es necesaria, pero cuando viene fuera de control, cuando viene así de forma típica, ¿cómo es? Pues no es bendición. Es lo mismo con nuestras emociones. Nosotros podemos tener emociones, sí, me da tristeza, sí, me siento, pues sí, así, pero no me quedo ahí porque tengo al Espíritu Santo. Pero por eso es importante que el Espíritu Santo esté, porque si no está, nos vamos para abajo. Así es que, hermanos, cuando nuestro hablar, también podemos, entristecer al Espíritu cuando por mi egoísmo no comparto con el necesitado. Por eso dice en versículo 28 de Efesios 4, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya lo vimos hace 8 días, pero hoy lo volvimos a reconfirmar, y hace 8 días se les dijo, a ver, Casa de Oración Villahermosa Sur, pónganse las pilas, ahí está la ofrenda del amor. Necesitamos, ahí están contristando al Espíritu, ay, es que no puedo, es que no me dio tiempo, es que no pude, pero fuera una fiesta, ¿no te daría tiempo? ¿Sí o no? Y ya ni pongo ejemplos cuando antes eras del mundo y que hacías filas para ir al concierto y que ahí sí te daba tiempo. Hermanos, pónganlo por obra, ¿sale? Cuando nuestro hablar no edifica, entristecemos al Espíritu. Dice versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la edificación necesaria, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, nuestro hablar le importa al Espíritu Santo. ¿Escucharon?
Nuestro hablar le importa al Espíritu Santo. A lo mejor alguien dice, no, pastor, yo por eso me quedo callado y no digo nada. Pues entonces no estás edificando. Entonces no estás edificando. Lo que Pablo nos está tratando de decir es que seamos instrumentos de bendición a otros. Por eso necesitamos, escuchen, exhortarnos los unos a los otros. Y saben una cosa, algo que sucede tristemente, 1, 2, 3 contesta en los devocionales. Hay quienes ni contestan, hay quienes, parece que les molesta o les ofende. Pero si fuera un chiste, ¿qué sucedería? ¿Contestarían? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay quienes comparten muchas cosas del mundo en su Facebook, pero no comparten nada de la palabra de Dios. Nada. A ese sí no le dan like ni nada. Y son versículos de la Biblia, es palabra de Dios. Pablo está diciendo que nuestro hablar sea para edificar. Una forma de hablar es transmitir la palabra de Dios. Si no puedes hablarlo, ¿por qué no le das reenviar? ¿Qué sucede en tu corazón? ¿Qué sucede? Solamente el Espíritu sabe. Pero por los frutos los conocerás, dice. Así es que, hermanos, esto está tremendo, ¿sí o no? Tremendo, pero nos tiene que hacer despertar. Nos tiene que hacer llevar a cabo a que tengamos al Espíritu contento, alegre, gozoso. Así es que hemos visto cómo podemos entristecer al Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver el último punto. Vamos a ver algo que nos debe de quedar muy claro y que si lo llevas a la práctica, déjame decirte que estarás avanzando tremendamente hacia la madurez espiritual en tu vida cristiana. ¿Cómo podemos evitar entristecer al Espíritu Santo? Ya lo vimos, si practicamos todas esas conductas que se mencionan en este contexto de la carta, pues sin lugar a dudas lo contristaremos en Efesios 4. Por eso Pablo dice en el versículo 31 del capítulo 4, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y aquí entra una lista de ciertas acciones que son emociones también, características del humano, que cuando no son sujetas, pues se pierde el control. Y son acciones como amargura, que pareciera que no, y esa amargura dice hasta Hebreos, que cuídate de esa raíz de amargura, porque es contagiosa y puede alcanzar a muchos. Y esa amargura ha contagiado, las iglesias se contagian de amargura y por eso entra en una situación, pero Dios tiene todo en control y lo permite por una situación siempre. Pero tengamos en cuenta todo esto, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La palabra ira significa rabia, una pasión ardiente, mal genio. La calumnia es una forma de hablar que es injuriante hacia otras personas, extender rumores. La malicia es maldad, o sea, el deseo de herir a otra persona. Qué lista tan terrible. Y se lo está diciendo a cristianos. ¿No te hace pensar esto, hermano? Pues hermanos, ¿cómo puedo evitar esto? Pues 2 consejos para evitar esto. Primero, es que si algo que no anhelas, no lo puedes tener. Tú debes de tener un anhelo y es como cuando tu hijo, que tú deseas que tu hijo te obedezca, que tú deseas que tu hijo camine por el bien, que tú deseas que tu hijo, es lo mismo. Tú tienes que anhelar ser de agrado del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Porque si no, no va a llegar. Y es que nosotros que el Señor me ayude, que el Señor me ayude, pues ya te ha ayudado mucho. Mucho, tanto que te ha hecho entender su palabra. Lo que necesitas hacer eres tú, y esto no es por obras, lo volvemos a mencionar. Es en gratitud, es en correspondencia a ese amor, es porque ahora yo valoro lo que he escuchado ahora de todo lo que hace el Espíritu Santo en mi vida, todo lo que provoca y produce, que es para mi bien, pues yo respondo a ese amor y a esa función de manera tal que yo trato de no caer ahí. Por eso, hermanos, esto no va a suceder en automático de manera mágica. Y aquí es donde les pregunto, ¿has meditado alguna vez de todas las bendiciones que te ha dado al proveernos de su Santo Espíritu en tu vida? ¿Has meditado en eso? ¿Has pensado lo que eras antes de que tuvieras al Espíritu Santo? Medítalo.
Y es que Pablo nos los dice, es tan importante esto, que Pablo lo dice en la segunda parte del Efesios 4:30, que fuimos sellados para el día de la redención. ¿Se dan cuenta? Si realmente sabes lo que ha hecho por ti y el valor de eso, pues entonces detente hoy mismo, ya no lo entristezcas. Ya no. Evita en lo más. Evítalo, ya no lo entristezcas. Por eso es necesario reflexionar y pensar qué ha hecho por ti. Yo sé que esto no es fácil, es muy fácil decirlo, exponerlo, es bien fácil, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Todos los días tú te levantas en la mañana y acaso lees una porción de la palabra y le dices: Señor, gracias porque hoy tu Espíritu Santo me ha mostrado que, no sé, esto es muy fácil decirlo, pero lo haces, verdaderamente lo tomas en cuenta en las mañanas, en la noche, al finalizar la noche le das gracias por la vida que te prestó, por la salud de tus hijos, por tu trabajo, por lo que Él provee, por todo. Hermanos, eso es tenerlo en cuenta, tu huésped. Pero si tú tienes un huésped que ni vas, ni le abres la puerta, ni lo saludas, ni le das los buenos días, ni le llevas alimento, ni eso, pues claro que el huésped se siente triste. Me estoy explicando, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo necesita estar en comunión con nosotros. Necesita estar viendo que lo estamos ahí con Él. Y algo que quiero que entiendas, algo muy rápido para que veas qué hermoso es el Espíritu Santo. Lo que hoy has escuchado, antes no lo entendías. Antes no lo entendías, era locura para ti. Hoy el Espíritu Santo mora en ti y te ha hecho entender. Dale la gloria a Dios. Hermanos, tenemos la garantía ya en nosotros, nos ha sellado como garantía que recibiremos las bendiciones el día de la redención. Es un sello que nos ha puesto, ya lo vimos en Efesios 1, ya lo explicamos muy bien, estamos sellados ya para ese día, recibiremos todas las bendiciones que Él ha dicho. El Espíritu de Dios fue el que inspiró las Escrituras y por lo que Él entendemos el mensaje de la salvación. Es decir, no solamente nos inspiró, sino que nos dio el entendimiento para que creyéramos que es la palabra de Dios la que escuchamos. Hermanos, si no hubiésemos sido sellados, hoy la Biblia sería un libro más de los que leo. Por eso muchos no la entienden y muchos leen queriendo refutar y queriendo buscar errores. El Señor no les revela nada. El Espíritu Santo fue el que nos convenció de pecado cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestros deleites y pecados. Y Él fue quien nos hizo ver nuestra condición y que necesitábamos a Cristo para ir con el Padre. Hermano, ¿quién te equipó de los dones espirituales? ¿Quién? Fue el Espíritu Santo, hermanos. Santificó y ungió a los profetas, vino sobre Cristo, ilumina, convierte, guía. Esa es su obra. ¿Cómo no procurar que Él no se contriste, hermanos? Es Dios mismo en nosotros. Hermanos, valora esto y procura la parte que te corresponde a ti. Procúrala. Fíjense cómo dice Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos, ¿escucharon? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El buen regalo que Dios Padre da es el Espíritu Santo. ¿No le dan gloria a Dios? ¿Para qué nos da eso? Pues es el último versículo 32, para ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Saben? Estoy en las dos recomendaciones que le estoy dando, todavía no, ya va a ir la segunda, pero qué hermoso es la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú puedes tener misericordia con los demás, puedes perdonar, y para perdonar siempre hay dos pasos. El primer paso es que yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, mi relación con Dios está bien, y como entiendo lo que Él perdonó en mí, yo perdono lo demás. Si no, no puedo perdonar. ¿Escucharon? Dice, perdonadnos unos a otros como también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando tú piensas lo que eras, lo que hacías, y Cristo murió ahí por ti, derramó sangre, fue escupido, fue maltratado, fue vejado, fue todo, y tú dices,
gracias, Señor. Yo también tengo que perdonar. Y ese es el primer consejo, pero el segundo consejo es temer las consecuencias de contristarlo. ¿Recuerdan Isaías 63:10? ¿Recuerdan que si Él se enoja y se va contra nosotros, cómo se fue con el pueblo de Israel? Teme las consecuencias. Escuchen, los puritanos decían que el Espíritu Santo contristado venía a ser muchas veces el Espíritu retirado. Estamos hablando de que sin ese poder no somos nada. ¿Recuerdan a Sansón? Que creyendo tenía aún el poder del Espíritu, ¿qué sucedió? Quedó bajo sus propias fuerzas y le fue muy mal. Y así hay muchos ejemplos. Si el Espíritu es quien da iluminación para entender las Escrituras, para poder aplicarlo en nuestras vidas, y si Él no está iluminándote, puedes caer en conclusiones personales, interpersonales, y tú puedes dar un mal consejo o puedes enseñar mal, pero es el Espíritu Santo que te revela, que te dice cómo es y qué es lo que Dios ha dicho, la verdad sujeta a su palabra, y es el que te dice y el que te hace hablar para los demás. Ese es el Espíritu Santo, hermanos. Por eso teme a sus consecuencias de entristecerlo. Este es el segundo consejo y con eso voy a terminar. Pablo vio que era correcto advertir a los efesios porque sabía lo importante que era esto. Por eso yo creo correcto que se le advierta a la iglesia Casa de Oración Villahermosa Sur: ten cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Hermanos, ver al espíritu triste debe entristecernos. Y termino. La causa del poco aprovechamiento espiritual puede estar aquí el problema. Quizás tú lees y no entiendes. Quizás escuchas esto y dices: oye, qué tremendo, estuvo súper bien, pero después ya no lo pones en práctica, como decíamos. Quizás no te hayas dado cuenta que has contristado al Espíritu Santo. Y por eso has tenido esa serie de emociones desenfrenadas y no has podido poner alto, porque el Espíritu está triste. A veces te has sentido solo, desamparado, porque no tienes al Espíritu. No tienes fuerzas para pararte y decir: Señor, yo quiero seguirte, porque esa fuerza está apagada. Proponte de todo corazón, hoy, 31 de enero del 2021, proponte de todo corazón, causarle gozo y alegría a un Dios que te ha dado todo. No caigamos en ser malagradecidos. Mira la cruz, mira su sacrificio, mira todo lo que Él hizo. Mira la obra perfecta de Dios. Mira su Santo Espíritu en todo lo que te ayuda y te puede ayudar. Medita en eso, reflexiona día con día. No necesitas nada del mundo, solamente a Dios. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Termino con este versículo, 2 de Corintios 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Señor mi Dios, Padre bueno del cielo, Padre de las luces, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias porque domingo a domingo nos alimentas, domingo a domingo nos hablas,
Domingo a domingo nos tienes paciencia, amor. Domingo a domingo nos perdonas. Padre, queremos cambiar. Queremos ser verdaderos ante ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Somos imperfectos. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar este tiempo, mis hermanos. Vamos a terminar este tiempo adorando al Señor por su Santo Espíritu, mis hermanos. Quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios. Otra vez, solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí. Enciende en mí el fuego, Dios, otra vez. Enciende el fuego en nosotros, Señor, el fuego de tu Espíritu, Señor, para que te honremos, para que siempre tengamos en mente, Señor, que tu Espíritu está en nosotros, que esa parte de ti, Señor, de esa parte de tu santidad, Señor, que muchos desconocíamos, te entristece, Señor. Señor, hoy vengo ante ti, Señor. Señor, vengo ante ti, levantando mi corazón, buscando tu trono de gracia. Oh Cristo, enciéndeme con tu fuego consumidor, cámbiame por tu Espíritu Santo. Señor, vengo ante ti, Señor, vengo ante ti, levantando mi corazón, buscando tu trono de gracia. Cristo, enciéndeme con tu fuego consumidor, cámbiame, dilo, por tu Espíritu Santo. Oh Dios, escucha el clamor de mi ser. Solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies y a levantar
levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios. Otra vez, solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies. Y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios. Oh, dile una vez más al Señor: solamente quiero amarte, solamente, Señor, solamente descansar a tus pies. Y a levantar mis manos, envía tu Espíritu, Señor. Enciende en mí el fuego, Dios, otra vez, Señor. Danos, Señor, una vez más la oportunidad, Señor, de tener a tu Espíritu en nosotros, Señor. Debemos entender y conocer que el Espíritu de Dios habita, mora en nosotros. Si fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo, fue la principal promesa, darnos al Consolador que habitaría en nosotros y nos daría a conocer todas las cosas. Envía tu fuego, Señor, sobre nosotros. Haznos entender, Señor, que cuando pensamos cosas que no son, cuando vemos cosas que no son, cuando decimos cosas que no son, cuando hacemos cosas que no son conforme a tu Espíritu, Señor, te entristeces, mi Dios, esa parte de ti, Señor. Y conocemos y entendemos bien lo que es la tristeza. Pero debemos entender y conocer lo que es entristecerte por desobedientes. Gracias. ¿Por qué no le dices una vez más? Solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies. Y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios, otra vez. Gracias, Señor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos? Gloria al Rey que vive y reina, mis hermanos. Qué hermoso día nos ha regalado el Señor hoy, ¿verdad que sí, mis hermanos? Qué hermoso y qué glorioso es escuchar y aprender cosas nuevas para algunos y para otros un recordatorio del mismo Espíritu de Dios. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Llevemos la palabra de Dios en nuestros corazones, mis hermanos. Es el mejor alimento que hemos tenido en el día. Una palabra que nutre completamente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón perverso. Así que llevémosla siempre presente, mis hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Que Dios nos permita nuevamente reunirnos aquí y allá, donde quiera, mis hermanos. Si ustedes gustan venir, pues hablen, y si se puede, mis hermanos, con todo gusto nos gustaría verle, mis hermanos. No temamos, confiemos en el Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un buen provecho, mis hermanos. Excelente domingo. Abrácense, bendíganse unos a otros. Los que estemos aquí, ya saben. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Fuerte el aplauso.